doy la bienvenida al 28º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es María Cecilia Rodríguez Wanderley y tengo el agrado de estar moderando este homenaje donde conversaremos sobre los hechos que rodearon la vida de Alexis de Tocqueville. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales, que con mucho esfuerzo y por interés del público se ha ido incrementando en la actualidad. Básicamente hacemos alrededor de 50 homenajes al año. Quisiéramos agradecer a la Fundación Cívico-Republicana, Cátedra Alberdi, Fundación Bases, Liberar y Asociación Civil Río Paraná, que ha estado colaborando con nosotros en la realización y en la promoción de los homenajes. A continuación, señalaré un breve contexto sobre el referente. Nuestro homenajeado del día de hoy es jurista, político, intelectual e historiador francés, natural de París y de familia aristocrática. En primer lugar, hijo de Hervé Louis François Jim Bonaventure Cleré, conde de Tocqueville, un renombrado funcionario. En segundo lugar, su madre, Louise Madeleine Le Pelletier de Rosambeau, pertenecía a una prominente familia de la nobleza. Es en este privilegiado núcleo parental, donde desde sus primeros años Alexis recibió una educación privilegiada y se destacó por su inteligencia y habilidades académicas desde una edad temprana. Desde una perspectiva nacional, Tocqueville estuvo marcado por uno de los periodos más turbulentos de Francia decimonómica. Nacido específicamente el 29 de julio de 1805, fue testigo de la escalada del poder del imperio napoleónico, el quiebre del statu quo en el orden europeo, la fallida campaña en Rusia y la estrepitosa caída del emperador en la batalla Waterloo. Asimismo, los albores del Congreso de Viena, posterior a la restauración monárquica, y el nuevo sistema de alianzas ideado por el austriaco Metternich. Por otra parte, desde una óptica continental, se produjeron importantes cambios a nivel general. Primero, la revolución industrial, que estaba en su pleno apogeo, transformando la economía y la sociedad. Luego, el antecedente de la Revolución Gloriosa, junto con la cercana Revolución Francesa, llegando a la independencia de las 13 colonias en América, trayendo consigo los prototipos de modelos republicanos, objetos de estudio de sumo interés para este intelectual francés. Ahora sí, narrada ya esta breve introducción, que nos servirá a modo de llave para comprender mejor a este personaje tan valioso, daremos lugar a su debido homenaje. Para el homenaje de hoy estaban previstos la intervención de 3 oradores. Lamentablemente, por cuestiones de salud, Tomás, conocido como Gentil Hombre, no va a poder asistir. No obstante ello, tenemos a nuestros otros 2 disertantes, que a continuación los presento. Manuel Andrés Jiménez, comunicador cultural e historiográfico. Sus más recientes trabajos fueron coordinador del capítulo historiográfico del Proyecto Bicentenario, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza, redactor del libro De la Odessa a los Andes, publicado por AMIA. Dictó el curso Historia de los Estados Unidos de la Colonia a la Independencia, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Eric Clifford Graff es nuestro segundo orador, escritor de ensayos literarios para Minding the Campus, promotor de autores liberales como Alexander Hamilton, James Madison, Frederick Douglass, Jorge Luis Borges, Alexis de Tocqueville y Miguel de Cervantes. Especialista en la literatura de España y Latinoamérica. También ha publicado artículos de opinión y cuentos en diversas instituciones como la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES, Disenso, Cato, entre otros. Su libro más reciente, Anatomy of Liberty in Don Quijote de la Mancha, de interés para los lectores hispanoplatenses, es un libro de Reyes a Lobos, 6 ensayos sobre Cervantes. Bueno, en principio agradecerles a ambos disertantes, mientras ellos van a ir exponiendo, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios
en el chat. Hacia el final de las exposiciones pueden responderlas los disertantes. Bueno, en referencia a los tiempos, cada uno tendrá 20 minutos, así que bueno, bienvenidos nuevamente a ambos. Por favor, si desea... Bueno, creo que la exposición que ha hecho María Cecilia nos va a servir bastante para entender la posición ideológica y hasta ciertos hábitos de pensamiento del autor que vamos a abordar a lo largo de todo el conversatorio. Digo que nos va a servir de mucho porque nos ha mostrado una época turbulenta de cambios, especialmente en el ámbito institucional, que van a ser materia de trabajo y combustible de la voluntad de este escritor, que como bien dijo, está situado en una posición bastante complicada, dado que se trata del hijo de una familia aristocrática. De hecho, el Tocqueville con el que ha trascendido es su estirpe, es vizconde de Tocqueville, su apellido en realidad es de Clerel, y se trata de un liberal con sentimientos conservadores, como lo ha definido alguien por allí. Era un pensador que, a pesar de todos los problemas y dificultades que debió atravesar su familia, creía en la evolución necesaria e inevitable, no solo de la sociedad francesa, sino de todas las sociedades del mundo, hacia el sistema democrático. Ahora bien, por estas mismas instancias, le preocupaba especialmente la posibilidad de que la democracia requiriese de modo inevitable el paso por la revolución. En el caso de Francia, la Revolución Francesa, que como todos sabemos produjo una etapa de terror institucional del cual pudo haber sido víctima su propia familia. También tenía grandes reservas hacia el absolutismo monárquico, que si bien sabemos que en una perspectiva historiográfica fue un factor fundamental para empujar la sociedad burguesa y con ella la democracia, veía allí Tocqueville una resistencia del poder hacia la permeabilidad de la independencia y libertad del ciudadano. Porque esto fue fundamentalmente el dogma de Tocqueville, la posibilidad de que el hombre, el sujeto histórico, sea un ciudadano libre. Diríamos que ese fue su bastón para desarrollar una obra que lo ha trascendido y que ha perdurado hasta nuestros días. Yo diría que Tocqueville fue algo así como un profeta de la democracia. Profeta no en el sentido actual de ser un vaticinador de eventos, un visionario, alguien que se adelanta a los hechos de su tiempo, sino en el sentido estricto que se le daba en el antiguo Israel, es decir, aquel que ponía condiciones para la vida de su pueblo, y esas condiciones estaban todas referidas a la ley entregada por Dios al pueblo en el monte Sinaí. Bueno, esa ley para Tocqueville era la libertad del ciudadano. Él profetizó que si la democracia no cumplía con ese precepto fundamental, lejos de augurar una nueva era de prosperidad y de bienestar para los pueblos, iba a ser en cambio un carcelero disimulado. Pero antes de ir a esto que en mi opinión constituye el eje de su obra y al cual le vamos a contraponer la experiencia en América, donde muchas de las conclusiones serían acertadas por su observación de la sociedad americana y otras que vamos a ver que no lo son tanto.
especialmente en el aspecto religioso. Yo diría que Tocqueville parte hacia América en una situación ideológica indefinida, no tiene grandes aseveraciones, conclusiones que aportar, sino más bien preguntas muy inteligentes. Y en esto se puede decir que es un autor muy representativo de su tiempo, en cuanto, sin tener, como decía, una posición filosófica adoptada de manera rígida, sí proponía algunas modalidades de pensamiento y hasta se acercaba a la descripción científica, con lo que algunos historiadores lo sitúan muy cerca del estilo positivista. Básicamente porque creía en la posibilidad de una ciencia explicativa de los sistemas sociales. También desde la formalidad literaria es un hombre de su tiempo, donde se mezclan la dimensión ética, filosófica, sociológica y política en un conjunto muy articulado e inseparable, donde posiblemente se puedan ver también algunas señas de época que aparecen en autores como Karl Marx o John Stuart Mill, más allá de las diferencias ideológicas entre todos. Eh, y en el caso de Tocqueville también hay una situación de conflicto en el punto de partida de su obra más importante, que en mi opinión, y creo que en la de la mayoría de sus exégetas y críticos, es La democracia en América, obra que, como sabemos, escribió luego de un viaje realizado hacia 1831 y 32, y que culmina en una obra cuya primera parte publica en 1835 y la segunda en 1840. En aquellos años, en 1830 concretamente, Tocqueville era un juez con respaldo político y familiar, que se ve en la encrucijada del derrocamiento de los Borbones en aquel año y la implantación de la monarquía constitucional de Luis Felipe de Orleans. Tocqueville no comparte muchas eh, de los lineamientos políticos del nuevo régimen, y esto es una idea, una situación que lo acerca a otro juez que terminará siendo uno de sus mejores amigos, Gustave Beaumont, que se posicionaba dentro del movimiento carlista. Este movimiento pretendía el retorno de los Borbones a la corona. Entre ambos cultivaban también una admiración por América. Ellos creían que en América se había producido el advenimiento a la democracia sin necesidad de una instancia de sangre, sin una instancia violenta. Claro que estamos hablando, recordemos, cuando aún no se había producido la terrible guerra civil que terminó de instalar el sistema republicano federal en 1865. Para Tocqueville, América presentaba fundamentalmente un nuevo tipo de hombre. Eh, Él se preguntaba cómo pudo haber surgido no solamente esto que decíamos recién de un tránsito pacífico a la democracia, sino una sociedad, un hombre que la pudiera encarnar con tanta plenitud. Y lo primero que, como buen jurista, se preguntó si esto no tenía que ver con las novedades en materia jurídico-político que presentaban las sociedades en las colonias inglesas de América del Norte. Y bueno, quiero aportar aquí dos o tres rasgos de esa sociedad, o dos o tres antecedentes de esa sociedad que explican por qué Tocqueville creía en primera instancia que se podía pensar que las nuevas democracias estaban ligadas a esta forma de legislar.
porque en las colonias americanas, recordemos, se produjo el pacto del Mayflower en 1620, que se puede decir es la primera constitución escrita que precede en contenidos incluso al famoso tratado sobre el gobierno civil de Locke, que se va a conocer 70 años después. También tomo como referencia las órdenes fundamentales de Connecticut de 1639, a las que muchos consideran el antecedente ideológico más antiguo de la Constitución de los Estados Unidos, o las disposiciones de la Asamblea General de 1646 en la Providence de Roger Williams, donde se inaugura la era de la tolerancia religiosa irrestricta, o la Ley de Educación Obligatoria y General de Nueva Inglaterra de 1676, ni hablar de la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y sus posteriores enmiendas, especialmente la primera enmienda que establece por primera vez la separación entre la Iglesia y el Estado. Es decir, son demasiadas novedades desde el punto de vista jurídico para no pensar que ese andamiaje no ha causado en el hombre americano un cambio de conciencia. Sin embargo, Tocqueville estudia este tema también en algunos países, por ejemplo en México, donde se habían intentado formulaciones de tipo legal similares, y encuentra que allí no fructificaron. Quiere decir que hay particularidades que diferencian a las colonias inglesas de América de otros países. Y esto lo hace elaborar un breve análisis de la sociedad francesa, donde aparece la necesidad de contrastar la realidad europea con la realidad americana. Y es por eso que en 1831, junto con su amigo Beaumont, viajan a los flamantes Estados Unidos con la intención de conocer el sistema democrático, aunque el argumento formal que le presentan al Poder Judicial es el de estudiar el sistema penitenciario. En aquel momento en Francia no existía un sistema penitenciario como el de los Estados Unidos, y esto les sirvió a ambos para que les concedieran una licencia y la posibilidad de hacer el viaje, aunque no demasiado financiamiento, el viaje se lo pagan ellos. Al llegar se encuentran con algunas otras novedades que presenta el gobierno de Andrew Jackson, quien asumió en 1827. A partir de esa presidencia se produce en Estados Unidos una integración muy importante de prácticamente toda la sociedad, a excepción de los esclavos, a la posibilidad de elegir autoridades e incluso al presidente. Antes de esto solo votaban aquellas personas que podían mostrar solvencia económica, propiedades, haciendas, etc. Luego, Martin Van Buren, el continuador, le va a dar también un nuevo giro de tuerca, y esta forma de democracia termina de imponerse en los Estados Unidos, lo cual lo pone a una mayor distancia de lo que se estaba viviendo en Europa. Voy a proponerles que, partiendo de estos contrastes, veamos qué cosas pudo incorporar a su bagaje teórico Alexis de Tocqueville y cuáles demuestran que no terminó de percibir la nueva realidad, en mi opinión, por no haber abandonado definitivamente el horizonte europeo para ver los fenómenos sociales, económicos y políticos. También quiero aclarar que mi exposición va a estar más relacionada con la primera parte de la obra, donde se abordan las instituciones de la democracia moderna, y no en la segunda, que para mí es la más interesante desde el punto de vista filosófico, porque se propone casi establecer una teoría
de las relaciones y articulaciones entre la sociedad civil y la sociedad política. Pero bueno, entre los puntos más importantes que se ven en la primera parte, yo destacaría, por ejemplo, la esclavitud. Allí el autor encuentra que las leyes, las novedosas leyes de las colonias americanas y de los Estados Unidos, no alcanzan para clausurar la etapa de la esclavitud. Y descubre allí que no es un problema de las leyes, sino que tiene que ver con la idiosincrasia de estas sociedades, tanto las del norte como las del sur. Uno pensaría en esta época que ya están marcadas las dos posiciones frente a la esclavitud, pero no es tan así de acuerdo a lo que puede ver Tocqueville. Por ejemplo, asiste a un acto electoral donde en New England, en Nueva Inglaterra, donde aparentemente podían votar algunos afroamericanos, y sin embargo los electores no iban, y alguien le explicó de que no iban para preservar su seguridad y su vida, porque les iban a contestar con toda violencia. Por otro lado, descubre que muchos de los progresistas, prohombres de las colonias de las antiguas, de las ex colonias del norte, tienen inversiones en las haciendas del sur y muchos llevan una doble vida, al punto de que su convivencia marital con esclavas les reporta hijos de color que terminan siendo ofrecidos en mercados de esclavos. Es una situación de una crueldad inaudita, por lo cual Tocqueville entiende que el problema no es la esclavitud, sino que es el racismo, que está muy profundamente inervado en la sociedad norteamericana. Otro punto que destaca en su obra es el individualismo. Eh, Uno diría, ¿por qué Tocqueville, siendo un referente hoy del pensamiento liberal, podría estar reñido con el individualismo norteamericano? En este punto, él entiende que el extremo individualismo es incompatible con el desarrollo social. En ese sentido está más cerca de Jean-Jacques Rousseau, a quien reconoce como una influencia, que de Benjamin Constant, el gran referente liberal de esos tiempos, y cree en consecuencia en un humanismo cívico, en un sistema de organizaciones solidarias, muy en el perfil que propone el pensador suizo. También ahí cuenta algunas anécdotas de su recorrida por la frontera norte, donde ve que faltan hoteles, que no hay hospitalidad, y se da cuenta que el pionero, el colono de la frontera, solo está interesado en sí mismo. Y en esta observación yo quería aportar la lectura del libro La experiencia colonial de Daniel Boorstin, donde muestra con cifras realmente alarmantes las dificultades que tuvieron no solamente los independentistas, sino las autoridades inglesas en América para poder constituir fuerzas militares. Y esto tenía que ver con el exacerbado individualismo de los colonos, que estaban acostumbrados a defender su casa, o de los franceses, o de los indígenas, pero no a pelear en un campo de batalla como los ejércitos europeos. Y esto también fue una gran dificultad para George Washington, que tuvo que vérselas con esta situación más de una vez, y es muy probable que sin la asistencia de los profesionales militares franceses como Lafayette, tal vez no hubiese podido constituir un ejército vencedor en la contienda. Tocqueville propone para contrarrestar esto un asociacionismo ciudadano, como decía, que asegurara el pluralismo social, fomentara el protagonismo de la sociedad civil en la dirección de lo público, porque de lo contrario, y ya lo vamos a ver enseguida, el riesgo de recaer en una sociedad totalitaria era muy probable.
También le llamó la atención la descentralización administrativa. Esto le fascinaba a Tocqueville y hasta yo diría que tiene que ver con su corazón aristocrático y su admiración por el antiguo régimen. Él va a escribir algo luego de la democracia en América al respecto, elemento que, este de la autonomía, que el absolutismo y la revolución desconocieron completamente. Entonces, en las colonias americanas le llamó mucho la atención. Y yo entiendo que, si bien no lo pudo formular en términos actuales, Tocqueville hace aquí una celebración, una apuesta del sistema federal, un sistema que nunca se pudo adoptar en Europa, recién ahora, tímidamente, con la Comunidad Europea y la zona euro, con todas las dificultades que sabemos, Europa pudo hacer una articulación de este tipo, y por el contrario, luego de la muerte de Tocqueville se van a suceder una serie de guerras tremendas, fratricidas, entre los europeos hasta 1945. Tal vez una articulación de este tipo les hubiera salvado del problema. Bueno, otra cosa que le llamó la atención es la noción de libertad e igualdad en diríamos, en un mismo plano. Él entendía que la igualdad era un movimiento hacia, igual que la democracia, hacia el cual propendían todas las sociedades del mundo. Pero la igualdad no era un problema, por el contrario, era una posibilidad eh, fácilmente concretable. Él creía que generando riqueza, la igualdad de posibilidades, de condiciones, se iba a dar necesariamente. Él creía, en cambio, que sí era problemática la libertad. En consecuencia, si es mucho más asequible la igualdad que la libertad, era probable que la sociedad se desentendiera de la política, se la dejara al Estado y renunciara a su libertad para tener un simple bienestar material. Un simple, digo yo, en realidad más que deseable bienestar material. La libertad, en cambio, hasta se puede decir que es un valor temible, que supone afrontar el mundo con los propios recursos, de valerse de sí mismo. Eh, entonces, como que corre en desventaja con la igualdad. Es algo parecido a lo que vio nuestro Juan Bautista Alberdi cuando confrontaba la libertad cívica, la libertad política, y decía, si la libertad política crece, tarde o temprano se va a imponer sobre la libertad cívica, porque las tiranías, las representaciones de las mayorías se van a terminar fagocitando los instrumentos institucionales para el ejercicio de la libertad. Entonces aquí ve, para mí, de lo más original del pensamiento de Tocqueville, la figura de la tiranía de la mayoría. Y dice, antes los tiranos eran mucho más fáciles de enfrentar, porque eran tipos de carne y hueso, eran una entidad material. Ahora la tiranía es invisible y colectiva, porque la constituimos entre todos y la sostenemos entre todos, y termina siendo una forma de engaño, porque todos pensamos que estamos actuando por propia decisión y en realidad nos estamos subordinando a la opinión de la mayoría. Es más o menos lo que se está viviendo en nuestro tiempo con la corrección política, con las clausuras de aquellos que no se ajustan al modelo de corrección política, a la supremacía de ciertas líneas ideológicas a través del inmenso poder de las redes sociales. Es como que lo hubiera advertido y llamaba la atención sobre esto de una manera que seguramente no se terminó de entender en su tiempo, pero que ahora está mucho más claro. Y en tal sentido, yo voy a recomendar otra lectura, que es La invención del pueblo, de Edmund Morgan, donde se analiza el desarrollo de la soberanía popular desde el derecho divino de los reyes hasta
la Revolución de la Independencia, y me da la impresión que a esto, que hoy recién se lo empieza a ver con más nitidez en la historiografía, lo percibió muy claramente Tocqueville. Así como también otro de los puntos, la libertad de prensa, a la que consideraba imprescindible para la existencia de una opinión pública y un pensamiento crítico reales y no controlables. Una opinión bastante discutible, si se quiere, especialmente para quienes estamos viviendo esta, esta nueva modalidad de comunicación que implantan las redes sociales. Y el último punto que me interesaba destacar es el de la religión. Tocqueville entendía que la religión era fundamental para la constitución de la democracia, tenía una opinión muy favorable por el rol que cumplía la Iglesia Católica, y me parece que aquí es donde comete su mayor desatención, porque si hay algo realmente novedoso en la América que conoció, es el fenómeno religioso. Y acá me detengo un rato para hacer un poco de historiografía. Como se sabrá, la Inglaterra de los Tudor produjo una reforma religiosa adaptada a los requerimientos de la monarquía con Enrique VIII, y luego su hija Elizabeth le dio a eso una formalidad. Es lo que se denominó la Iglesia Anglicana. Y esa formalidad tenía dos iglesias, se puede decir, o dos dimensiones de la misma iglesia, eh, una de ellas la alta iglesia y la otra la baja iglesia, donde la alta conservaba gran parte de los ritos y la narrativa de la Iglesia Católica Romana, no así la Iglesia Baja. Eso produjo, con el tiempo, la irrupción del llamado puritanismo religioso, que se proponía sacar de la Iglesia inglesa todos los rasgos de papismo, como le decían. Esto lo impulsó sobre todo la nueva burguesía rural, que había impulsado el propio Enrique VIII como fuerza social de sostenimiento, y que va a dar lugar luego al partido Whig, a la Revolución de 1949, y a un movimiento que va a tener un especial impacto en la sociedad americana, puesto que con la restauración monárquica de Carlos II, gran parte de estas fuerzas políticas, de este grupo sociopolítico inglés, se traslada a las colonias escapando de la posibilidad de ser reprimidos en su país de origen, lo cual además aliviaba bastante a los reyes, especialmente a, a los reyes de la dinastía Stuart, que tenían cierta sospecha de ser eh, particularmente autoritarios en el empleo de la religión. Así fue que América se fue colonizando, especialmente en la región norte, por estos puritanos, desde 1620, con la llegada de los llamados eh, padres eh, peregrinos, los que llegaron en el Mayflower. Después aparecen otras corrientes religiosas que también tienen su territorialidad, como la Sociedad de Amigos, los Quakers, que crean Pensilvania. También hay un grupo católico que crea, estoy diciendo todo esto muy a grandes pinceladas, que crea Maryland, eh, los anglicanos, especialmente en las colonias del sur. Esto le había dado a los Estados Unidos un verdadero problema por la diversidad de posiciones religiosas y las consecuentes posiciones políticas que acarreaba. De hecho, diría que la primera enmienda, la separación de la Iglesia del Estado, fue de alguna manera un intento de unificar criterios respecto de las diversidades religiosas que presentaba el país. Pero sin un movimiento que se produjo previamente, y que algunos autores denominan el gran despertar, todo esto no hubiera sido posible. Hasta es legítimo pensar que la revolución no hubiese sido posible sin el gran despertar.
Para describirlo muy rápidamente, es un proceso que se inicia en las primeras décadas del siglo XVIII, con la llegada de los pietistas alemanes, que se empeñan muchísimo menos en cuestiones dogmáticas que en cuestiones de convivencia, y a esto se le suma la transformación que sufrieron las comunidades puritanas en América, que dejaron de participar del debate que se libraba en Europa sobre los verdaderos objetivos y lineamientos del cristianismo, y se dedicaron más a organizar la economía, la agricultura, la convivencia, etcétera, dejando de lado la dimensión dogmática de su religión para poner mayor énfasis en el trabajo. Esto se unió, digamos, al pietismo y tuvo expresiones muy interesantes que yo recomiendo investigar y leer, como la de Jonathan Edwards, que creo que es el primer gran intelectual norteamericano, era ministro de la Iglesia Congregacionista de Northampton, en Massachusetts, y el tipo diría que tiene una visión de la religión más ligada a la posibilidad de la organización de comunidades articuladas al estilo de lo que hoy llamamos sistema federal, que de los consejos del Nuevo Testamento. Eh, este movimiento, que va a dar lugar luego al unitarismo, se puede decir que es una especie de preagnosticismo que va a poner en el lugar del culto a la divinidad el culto a la democracia y el culto a los Estados Unidos. Se puede decir que es una religión nacional. El Gran Despertar se desplegó ya no por las ciudades más importantes, sino por todas las colonias con escasa población urbana y con enorme cantidad de gente sumida en el analfabetismo. Bueno, estos predicadores alfabetizaban al mismo tiempo que predicaban, y le fue dando a la religión norteamericana un perfil que, como decía recién, impulsó la revolución de una manera inaudita en Europa. En Europa, la revolución, especialmente la Revolución Francesa, e incluso en la misma Inglaterra, la revolución se hizo contra la Iglesia o contra la religión institucional, por decirlo mejor. En Perdón, los Estados Unidos fue al contrario. Sí, perdón, Andrés, ya para respetar los tiempos, sí, ya no sí. me... Perdón, si Bueno, puede bueno, redondearlo. lo digo rápidamente. Creo que aquí está el gran error de percepción de Tocqueville, de no haber visto en su momento esta nueva realidad que presentaba América, y creo que pudo haber sido aún eh, más influyente su obra de lo que lo ha sido, a pesar de que, insisto, es un trabajo excepcional que recomiendo leer, especialmente en su segunda parte, como digo, mucho más compleja en las cuestiones religiosas, y además me parece que trae para nosotros un mensaje que nos advierte sobre los riesgos del lo que hoy llamamos populismo o esta tiranía de la mayoría, y nos da la posibilidad de pensar una solución a estos problemas basada en la capacidad de crear, de pensar, de comunicarse y de relacionarse del ser humano. Él decía que la palabra fundamental de la democracia era aquella voz latina moris, que está en la base etimológica de la palabra moral, y que sin ella la democracia era impracticable. Sin estas costumbres mentales, espirituales, costumbres del corazón, del amor, dice concretamente, dice la libertad es como el amor, hay que recrearla todo el tiempo, la democracia no va a tener lugar. Y en esto también yo diría, como dije al principio, se asemeja bastante a los profetas del antiguo Israel. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, muy amable, muy interesante todo lo que nos aportó.
Y bueno, y ahora a continuación, Eric Graf, por favor. ¿Cómo pongo mis diapositivas entonces? Si ¿Compartiendo la pantalla sí, o...? sí, tiene Ok. habilitado. Ok, bueno, antes de intentar eso, gracias a Manuel Andrés por una presentación estupenda. Creo que estoy de acuerdo en 99%. Primero quiero pediros perdón de antemano, voy a machacar vuestro glorioso idioma varias veces. Y en el momento en que no entiendan algo, favor de cortar o decírmelo en el chat, intentaré matizar, corregir. Esta presentación va a ser bastante diferente. Vengo del campo de la literatura, así que voy siguiendo instintos de novelistas acá. Y básicamente voy a intentar demostrar cómo Thomas Jefferson, el fundador de Estados Unidos, estaba leyendo muy de cerca a Cervantes, tenía su interpretación muy particular, muy especial y creo que muy adecuada. Y luego vamos a ver, creo yo, que Tocqueville estaba estudiando a Jefferson y entendía el enlace o el puente que quería hacer con Cervantes. Tocqueville cita a Jefferson sobre todo en el primer volumen. Creo que más que nadie, Manuel Andrés me va a corregir si me equivoco, pero hay un sinfín de notas a pie de página de sus memorias, de sus notas en el sobre el estado de Virginia, que indica que Tocqueville realmente en ese primer tomo particularmente estaba estudiando mayormente a Jefferson, más que nadie. Y de ahí sacó su visión de Estados Unidos y creo que encima entendió perfectamente el dilema del racismo, de la esclavitud a que aludía Manuel Andrés como problema muy peculiar a Estados Unidos. Y entendió, creo yo, Tocqueville entendió que Jefferson estaba señalándonos a Cervantes como la posible solución. Entonces, mi perspectiva es de literatura y también de norteamericano, intentando enseñaros qué he aprendido viniendo a Tocqueville muy tarde en la vida. Leí por primera vez a Tocqueville justo en año 2020, buscando consolación después de las elecciones acá. Y fue como un nuevo mundo, estoy completamente convencido de que es el mayor teórico de la democracia moderna en la historia y mayormente de la democracia norteamericana. No hay ni siquiera un estadounidense que entienda mejor a nuestra cultura política y nuestro país. Y creo que en ese sentido Tocqueville es imprescindible tanto para la reforma educativa en mi país como para entender a nuestras peculiaridades. Y ahora voy a intentar compartir mi pantalla si puedo. Y vamos a ver si ven la primera diapositiva o no. ¿Lo ven? Se ve perfecto. Se ve muy bien, perfecto. Muy bien. Esta es una foto de Monticello, la casa de Thomas Jefferson desde Montalto. Y se puede ver que es un sitio bastante aislado y voy a proponer que Jefferson tenía en mente a su casa como tipo de punto final en una especie de laberinto político, sociopolítico, digamos. Me gusta poner todas las cartas en la mesa. Yo estuve en Argentina en 1984, justo después de las Malvinas, como año y medio, y éramos el primer grupo de gringos en Argentina en aquel entonces. Así que vengo con equipaje a esta meditación. En primer lugar, creo que es importante intentar definir
¿qué es un laberinto? Un laberinto es una estructura, claro, es una especie de edificio, arquitectura, que implica un problema, un dilema, un puzzle. El objetivo es salir del laberinto, escaparse del dilema, resolver el problema. Mayormente se asocia con un dilema ético, pero también vamos a ver que es un dilema político, por definición. Un laberinto también implica una mezcla de especies, una mezcla de seres que habitan el laberinto. En el caso original, el Minotauro era una especie de hombre y toro, una combinación de esos dos animales con cabeza de toro y cuerpo de ser humano. Y en ese sentido, el laberinto es una especie de mito que implica una fundación también y un espacio liminal entre dos identidades, diríamos hoy en día en Estados Unidos, o dos culturas o dos continentes en este caso. Creta está entre Europa y África. Y el Minotauro lo podemos fácilmente asociar con esa combinación de dos seres bastante diferentes. En el caso de Cervantes y Jefferson, el laberinto se va convirtiendo en una especie de dilema racial. Y aquí vais a ver perfectamente la obsesión norteamericana con la raza. Pero está en Cervantes también, y el mejor ejemplo visual de lo que tenía en mente Cervantes, tanto como Jefferson, se ve en la obra del Greco, el Greco de Creta. Podemos ver perfectamente aquí Baltasar en el nacimiento de Cristo. Esta es una composición bastante original, la alegoría del caballero cristiano se llama, podemos ver que obviamente es un negro. Y aquí San Juan Bautista en varios cuadros del Greco se representa como un negro. Tanto Cervantes como Jefferson creo que tenían en mente a Creta como ese encuentro que representaba una especie de mestizaje entre África y Europa. Entonces, en Cervantes, en la novela, en la obra magna de Cervantes, vemos perfectamente que la Sierra Morena, sobre todo en el primer tomo de 1605, es una especie de laberinto y hay una serie de alusiones al respecto que no voy a entrar en ellas, pero digamos, la metáfora operante para el sur de España en el primer tomo es un laberinto. Cervantes ve a Sierra Morena como una especie de encuentro entre europeos del norte y africanos del sur. Y Sierra Morena es ese punto de encuentro y en ese sentido es el centro del laberinto de la novela. Un profesor mío que acaba de morirse, que se descanse en paz, Javier Herrero, en la Universidad de Virginia, creo que es el más responsable por escribir esa conexión o esa metáfora del laberinto como metáfora operante para el primer tomo. Curiosamente, don Javier no se enteró del componente racial acá. O sea, él hablaba de la importancia de salir del laberinto, de encontrar una especie de compromiso entre cristianos viejos y los moriscos, pero no se centraba en el tema de la raza, que es algo que creo que Cervantes intentaba y que Jefferson vio perfectamente. El ejemplo más obvio es Aldonza Lorenzo, que es Dulcinea, o la verdadera Dulcinea, y justo en el centro de la novela, en el capítulo 25 y en el capítulo 26, vemos
que hay un tipo de dilema, un laberinto racial construido que se encuentra su eje principal en esos capítulos. En el capítulo 25, Don Quijote declara que sabe perfectamente quién es Aldonza Lorenzo, sabe que es una morisca y está básicamente guiñando a Sancho Panza y deja ver que sabe quién es y eso no afecta su afección, su amor por ella. Entonces, vemos en el capítulo 25 que Don Quijote quiere a una morisca. Luego, en el capítulo 26, cuando Sancho ya ha ido a buscar a los amigos de Don Quijote para sacarle allí de su laberinto, está en la Sierra Morena precisamente, empieza declarando que Dulcinea jamás ha visto un moro en su vida. Entonces vuelve a la ilusión de que Dulcinea sea una mujer blanca, una mujer europea norteña, cuando no es así. Entonces el dilema que nos presenta Cervantes, el dilema de la novela en general, es cómo resolver ese problema, cómo conseguir que haya mestizaje en el sur de España cuando muchos cristianos viejos están en contra. Tenemos aquí un momento del racismo incipiente de la modernidad en el siglo XVI. Al final, ese encuentro con Zoraida, como el ejemplo final del objeto de amor del primer tomo, es una afirmación, creo yo, y hay un montón de críticos literarios que estarán de acuerdo conmigo. Es una declaración de la importancia del mestizaje, de la universalidad del cristianismo y de lo aborrente que es el racismo incipiente. Hay otros ejemplos. El capítulo 10 de la segunda parte tiene una serie de montaduras, una serie de burros, asnos, también cebra, hay una serie de animales. Cervantes a lo largo de ese capítulo está guiñándonos, insinuando que Dulcinea de Toboso es una morisca. También hay elementos que le iban a atraer la atención de Thomas Jefferson. Hay alusiones a la trata de negros. La esclavitud moderna se basa en la raza, precisamente debido a la incorporación de Portugal en el Imperio español hacia finales del 16. Y Cervantes está claramente preocupado, habiendo sido esclavo él mismo en Argelia, está en contra de la institución y la idea de basar esa institución en la raza también le molestaba bastante. Vemos ejemplos de eso en el capítulo 29 de la primera parte y en el capítulo 24, donde critica la práctica de darle la libertad al esclavo viejo, justo cuando no puede sostenerse a sí mismo. Y eso es lo que precisamente le atraía a Jefferson de la novela, y tenemos un montón de ejemplos, cartas que escribe a su hija, mayormente sus dos hijas, insistiendo en que lean El Quijote. Creo que la razón es obvia. Esta es una profesora de Harvard que escribió un libro, creo que en 2004, donde insistía en que Jefferson tenía una relación amorosa, sexual, con Sally Hemings, una de sus esclavas, precisamente. Yo siempre había visto eso, mayormente en la literatura, en términos de la insistencia por parte de Jefferson en que todo el mundo leyera a Cervantes.
Pero básicamente su lectura mayormente historicista, su biografía, su acercamiento biográfico, cuaja con el mío perfectamente. Yo traigo detalles de la novela, ella trae detalles de la vida de Jefferson. Pero creo que ha quedado últimamente completamente confirmado, al menos en términos históricos. Ahora el onus, la obligación está en los demás que quieran descartar o rechazar la posibilidad de esa relación. Creo que queda bastante confirmada. Un ejemplo de cómo Jefferson nos comunicaba tanto a futuras generaciones de Estados Unidos como a sus propios familiares la realidad de esa relación, se encuentra en la entrada de Monticello, donde tenemos una estatua de Ariadne. Hay un juego en ciertas cartas donde Jefferson, a mi modo de ver, se finge no entender que es Ariadne y cree que es Cleopatra. Y luego 20 años más tarde admite que es Ariadne. Bueno, eso cuaja perfectamente bien con su visión de su relación con Sally Hemings. Es una especie de minotauro, digamos, conjugando Europa con África, y la confusión entre Ariadne, la hija de Minos, y Cleopatra, la seductora africana, va perfectamente con esa visión que tiene de sí mismo Jefferson. Cleopatra o Ariadna es la misma mujer. Jefferson está intentando fomentar o incluso defender el mestizaje en el sur como una posible solución al dilema, al laberinto de Estados Unidos. Hay otras indicaciones de esto, hay una especie de yin-yang en sus dibujos de su hacienda. Aquí está proponiendo una división de dos cosechas distintas, pero la visualización que nos deja implica una mezcla de las dos razas, de la blanca y la negra. Tenía una especie de animalito, sinsonte, que no es ruiseñor, es sinsonte, que es un pájaro precisamente blanco y negro, famoso precisamente por la novela de Harper Lee, Matar un sinsonte. Harper Lee era descendiente del general Lee del sur. Entonces ese pájaro ya tiene en el sur de Estados Unidos, lleva su simbolismo de la mezcla de las razas, de mestizaje. Y Jefferson siempre andaba con este pajarito, creo que se llamó Ricardo. Pero era su animalito favorito, incluso su biógrafa lo señala varias veces, y con intención de remarcar el simbolismo de ese animal. Y eso explica, creo yo, el gran interés que tenía Jefferson en Cervantes. Él leía la novela como una especie de lección moral a favor del mestizaje, creo que correctamente incluso. Y Jefferson era probablemente el primer hispanista de Estados Unidos, en el sentido de que veía un futuro encuentro con el mundo hispano como una solución al ensimismamiento, digamos, racista del sur de Estados Unidos. Y hay otras indicaciones de eso también. Cuando volvió de Francia en 1789, le dio la vuelta a su casa. Antes la casa miraba hacia el este, hacia Europa, hacia Francia, hacia Inglaterra, hacia, digamos, incluso toda Europa. Cuando volvió de Francia, le dio la vuelta a esa casa y hacía que mirara hacia el oeste. Y el oeste en aquel entonces no es el mundo de vaqueros e indígenas, es España. El oeste es Luisiana, que controlaba España desde años 60,
California, Oregón, Texas, México, Colorado. El oeste de Estados Unidos para Jefferson es España. Entonces, ese acto simbólico de darle la vuelta por 180 grados a su casa, su obra magna arquitectónica, también nos está señalando su visión del futuro de su país como un futuro hispanoamericano, digamos. Lo mismo lo dicen en varias cartas cuando insisten en que sus hijas leyeran a Cervantes. También abogaba por el estudio del español, y esta carta a su futuro suegro, Thomas Mann Randolph, indica la importancia que ponía en el español como el otro idioma del futuro de Estados Unidos. Y eso me lleva a Tocqueville. Creo que Tocqueville es otra prueba, es alguien que vio precisamente esta autopresentación por parte de Jefferson a favor del mestizaje y a favor del encuentro con España o el mundo hispano como una salida del laberinto racial de Estados Unidos. Y este es el último párrafo del capítulo 17 de la tercera parte del segundo tomo, donde Tocqueville describe básicamente el futuro de la humanidad como un gran laberinto en el cual todas las culturas, todos los países, naciones del mundo, tenemos una ruta diferente, pero todos vamos a acabar en el mismo punto. Entonces, realmente nos está presentando una serie de laberintos nacionales que todos tienen la misma salida. Así se hacen semejantes todos los ciudadanos del mundo, sin que jamás hayan imitado. Son como viajeros esparcidos en un gran bosque cuyos caminos conducen a un mismo sitio. Y esta idea para mí es muy difícil de separar del laberinto que nos construyó Jefferson en Monticello. Estoy casi convencido de que Tocqueville incluso entendía que Monticello era una especie de laberinto. Y desde mi punto de vista, desde la perspectiva de un cervantista, un americanista, creo que la democracia en América realmente tiene dos públicos diferentes en mente. El autor, cuando escribía el tomo 1, creo que tenía en mente precisamente el lector hispano, más que nada. Allí hay toda una lección acerca del federalismo, es una lección jurisprudencial, más que nada. Hay elementos de costumbrismo, de narrativa allí, pero mayormente es un repaso bien detallado y bien sofisticado del federalista. El segundo tomo, como nuestro primer presentador indicó, contiene ciertas visiones distópicas muy interesantes y tiene una tilde, digamos, más bien narrativa, más bien novelística. Y creo que el capítulo 18 de la tercera parte del segundo tomo es el mayor ensayo escrito sobre el Quijote que he leído en mi vida, y precisamente viene justo después de esa presentación del laberinto democrático en el que todos estamos, que todos habitamos y del cual todos tenemos que salir. Entonces, realmente la solución al sur, al dilema racial del sur, se encuentra en la novela de Cervantes, y creo que tanto Jefferson como Tocqueville se enteraron de eso perfectamente. Y otra pista, o sea, otro gran, alguien que aportó mucho a mi interpretación, y esto últimamente se me ha ocurrido, ha sido casi como esa escena en la ventana de atrás de Hitchcock, cuando
cuando Jimmy Stewart ve a Aaron Burr, ¿no? por las gemelas y repentinamente se entera de que Burr le ha visto a él, ¿no? Yo he estado últimamente leyendo a Borges y me he enterado de que Borges, al igual que otros modernistas, Ortega más que nadie, pero también Dalí, estaba estudiándonos a nosotros, estaba estudiando a Estados Unidos en años 40, 50. Y aquí hay 3 ejemplos donde creo que hay alusiones bastante detalladas al constitucionalismo norteamericano en la obra de Borges. En primer lugar, Asterión quiere decir estrellado. Jefferson se describe a sí mismo tocado por el cielo. Se presenta, lo puedes encontrar en su obra arquitectónica, en sus cartas, sus memorias, como una especie de minotauro. Creo que Borges era más listo que yo y entendió perfectamente. Curiosamente, en el Aleph, encontré esta palabra muy curiosa y muy constitucionalista, enajenable, cuando el narrador, en teoría Borges mismo, insiste en que su abogado, no es el narrador, perdón, es el amigo del narrador o el enemigo del narrador, que tiene este Aleph en el sótano de su casa en Buenos Aires, y dice que va a protegerlo, o sea, van a destruir su casa y dice que su abogado va a probar que es inajenable su Aleph. Eso es una alusión a la tradición constitucionalista de Estados Unidos, a mi modo de ver. Entonces, para concluir, lo que veo es una continuidad entre Tocqueville, Jefferson, Cervantes y también Borges, en torno al símbolo del laberinto. Y lo curioso es cómo Jefferson entendiera a Cervantes y cómo creo que Tocqueville entendiera a Jefferson y Borges a los 3, claramente. Y lo dejo ahí y espero que haya preguntas y que no haya sido completamente otro laberinto mi presentación. Muchísimas gracias, muchas gracias, Eric. Bueno, quiero comentarle a ambos que han recibido muchos halagos, se han mencionado, muy talentosos ambos, así que quería compartirles por las dudas que estaban hablando ambos, pero bueno, han recibido muchos halagos del auditorio. Muchas gracias, Eric, porque bueno, nos has mostrado estas relaciones entre la historia, el arte, ha sido interdisciplinario, lo jurídico también, Manuel, Andrés, así que bueno, estamos con poco tiempo, voy a mencionar algunas preguntas, si te parece, Manuel, Andrés, yo te comento una que acá mencionan. ¿Sería lícito decir que el conflicto religioso del siglo XVII y XVII fue más que religioso, un conflicto de poder del Vaticano? Estimo que eso, un poco mencionando en la parte que mencionaste de la religión. Sin lugar a dudas. Y además de ser un conflicto político, encubría una profunda transformación económico-social de Europa, que estaba viviendo su tránsito del sistema tributario o feudal a las monarquías absolutas y luego al desarrollo de las ciudades burguesas y con ellas del capitalismo. La Iglesia Católica en Europa, diríamos, era el gran aparato ideológico de Estado de la instancia feudal. La reforma religiosa, de alguna manera, es la gran expresión ideológica de este cambio, de esta transformación, que es impulsada primero por los príncipes alemanes y luego adoptada de una manera muy sui generis por el rey de Inglaterra, pero también va a inervar en los Países Bajos, en gran parte de Escandinavia y en
en una parte sustancial de Europa que, aunque no adopta la reforma plenamente como Enrique de Navarra, se puede decir que es una nueva mentalidad forjada en la reforma religiosa. Entonces, la guerra de religión en Europa, tal como dice nuestro comentarista o seguidor, efectivamente es una guerra de poder político, pero también una guerra de poder económico de las nuevas clases sociales que se van imponiendo en Europa. Si me permitís un minuto, voy a contar un detalle muy ejemplificador. En ese proceso nace la institución religiosa, digamos, yo no sé si es institución religiosa o la figura cultural de la etapa intermedia entre el cielo y el infierno, que es el purgatorio, porque la Iglesia condenaba hasta qué punto estaba ligada al orden feudal que negaba y condenaba el comercio en moneda, el comercio entre las ciudades, los nuevos artesanos, las incipientes burguesías. Pero cuando ya esta se impuso de una manera definitiva casi, tuvo que acceder a recibir dádivas en moneda, para lo cual ofrecía al benefactor la posibilidad de ir al purgatorio, no al infierno, del cual lo podrían sacar un grupo de orantes a quien la parroquia o la catedral o la capilla del lugar le brindaba después de su muerte. Entonces, después de un cierto plazo de oración, salía del purgatorio y iba al paraíso prometido. Digamos, es la forma narrativa de adaptación de la Iglesia a los nuevos tiempos. Una transición que está muy bien historizada por el francés Jacques Le Goff en su libro La Bolsa y la Vida. Pero bueno, lo uso como ilustración para demostrar que esa guerra era la puesta en escena de un cambio estructural de la sociedad europea muy profunda. Inglaterra permaneció al margen de las guerras de religión y eso le dio una gran ventaja en el nuevo escenario capitalista mundial. Muchas gracias, Manuel. Bueno, y Eric, una pregunta. Acá, bueno, halagan excelentes presentaciones. Hablan en nuestro país en las últimas décadas, han puesto el centro en ciertos hombres, no en los hombres. Hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo salimos de este laberinto? Quizás las podríamos hacer más genéricas, está hablando de la Argentina, pero inclusive si quiere Eric darnos su opinión y luego Manuel, porque me parece que sería interesante escucharlo a ambos sobre esto. Entonces, ¿hasta aquí hemos llegado? ¿Cómo salimos de este laberinto? Bueno, creo que lo curioso de mi acercamiento es cómo nos enseña que todos tenemos un punto ciego, ¿no? Toda cultura tiene su propio punto ciego. En el sur de Estados Unidos de aquel entonces, incluso viviéndolo perfectamente Jefferson, no pudo decir públicamente que el sur no era una democracia. Tocqueville lo dice claramente. Tocqueville lo dice en la nota 3, precisamente ese capítulo 18, donde hace un repaso de Don Quijote, precisamente pensando en el sur de Estados Unidos. Y hay una nota a pie de página donde dice, cuando digo democracia en América, no estoy hablando del sur. Así que podéis imaginar el efecto que tiene ese texto, que volvió a ser muy popular en Estados Unidos en años 50, 60, durante la Guerra Fría. El efecto de esa nota a pie de página en el lector sureño es contundente, es brutal. Es que te enseña la realidad, te enseña el sistema racista que se mantenía en Estados Unidos hasta mediados del siglo XX. Lo curioso, lo que creo que he aprendido de Borges, es que el laberinto latinoamericano en general, pero argentino en particular, es distinto, es diferente. Habéis vencido el problema racial como buenos mediterráneos y católicos. Sois
universalistas y el problema racial que ahora tenemos en Estados Unidos al revés, ¿no? Nunca nos deja en paz. Ahora hay un tipo de racismo antiblanco, pero es viene del mismo problema original, ¿no? Y parece que somos imposibilitados, no podemos escaparnos de ese dilema. El dilema en Latinoamérica es el individualismo, y Borges lo señala varias veces, ese Aleph, que es la esencia del individuo, de valorar al individuo porque es único, se ve todos los puntos desde todos los demás puntos, es volver ese punto en algo completamente original, independiente, único. Y eso es el laberinto latinoamericano, creo yo, según Borges. Los derechos enajenables son un problema en Latinoamérica. Es difícil proteger la propiedad, los derechos personales, sin esa tradición constitucional que tenemos en Estados Unidos. Entonces, las dos culturas se pueden enseñar algo justo en torno a ese mito del laberinto como fundación nacional. No sé si eso responde adecuadamente a tu pregunta, pero... Muchas gracias, Eric. Bueno, lamentablemente estamos con poco tiempo. Ambos, si quieren, primero Manuel y luego Eric, cerrar con un breve aporte, si te parece, Manuel, y luego Eric. Bueno, cómo no, yo voy a contestar la pregunta que acabas de hacer. Yo no tengo una fórmula, pero puedo aportar dos fórmulas que me simpatizan mucho. Una es la del contemporáneo de Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, que decía: de los laberintos siempre se sale seguro por arriba. Y la segunda es la del propio Tocqueville, que a la condición del individuo le proponía sumar la de la solidaridad y el espíritu de convivencia para recrear de manera permanente la comunidad en un régimen de libertad. Y para eso hay que aportar el moris que citaba recién, los hábitos mentales, la capacidad de pensar. En esto es fundamental el aporte de los Eric Clifford, de Matías Pascualotto, gran historiador mendocino que está acá con nosotros, de traer ideas, de aportar ideas, de dejar de pensar con esquemas rígidos, con entumecimientos ideológicos, y pensar con libertad, más allá de las pertenencias y las grietas. Bueno, Eric, por favor, si quieres cerrar con algo más. Voy a discrepar un poco. Creo que la moraleja del federalismo en Estados Unidos es que la bondad no es suficiente. Es muy importante admitir que somos todos malos, y sobre todo si somos políticos, entes políticos, nos vamos a abusar entre nosotros, no hay escape. Entonces, la única solución es separar los poderes. La única solución es el federalismo, distribuir el poder, dividir el poder, para que nadie tenga poder absoluto. Y eso requiere cierto pensamiento contraintuitivo, porque entre nuestros familiares queremos ser buenos. Creo que no estoy descartando la importancia de la religión, la moralidad. Es importante poder dormir bien, pero no es un plan político la moralidad. No nos va a rescatar. Y Jefferson es quizás el ejemplo sine qua non de eso, porque justo después de tener esa nueva constitución, se pone en enemistad con su mejor amigo, con John Adams. Es el enemigo de su alter del norte, Hamilton. Y esa contienda es brutal, se odian. Y creo que es ahí, de manera otra vez contraintuitiva, ahí radica la solución. El combate en la política es inevitable,
lo fundamental es tener un sistema que logre controlar los efectos de ese combate o que logre darnos la posibilidad de corregir los errores, ¿no? Y eso requiere federalismo. Lo dejo ahí porque todos los latinoamericanos me preguntan después de mis ponencias sobre Borges o Tocqueville o Jefferson, sí, muy bien, pero ¿qué hacemos? Hay que fomentar el federalismo en lo posible. Para mí esa es la moraleja. Bueno, nuevamente muchas gracias a ambos, nos han compartido y nos han nutrido con historia, con la parte jurídica, con la literatura, con el arte. Muchas gracias a los dos. Así que bueno, ahora que hemos concluido tanto las ponencias, nuestros oradores, vamos cerrando y bueno, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo y el tiempo y participación de tanto de Manuel como de Eric, y bueno, y damos por finalizado este nuevo evento y los invitamos al próximo homenaje, donde conversaremos sobre Milton Friedman, economista, estadístico y académico estadounidense, ganador del Premio Nobel de Economía en 1976, una de las principales figuras del liberalismo. Nos encontramos el próximo sábado a las 18 horas. Muchas gracias a ambos y a todo el auditorio por estar presentes.